Un millonario dio $500 a una mendiga embarazada y luego la vio en la tumba de su amada, que murió hace 20 años. Héctor Salazar estaba sentado en su amplia, pero desolada sala de estar. Las paredes altas, decoradas con obras de arte que antes le llenaban de orgullo, ahora le parecían opresivas, reflejando la soledad que lo consumía. Su único compañero era Paco, un perro leal que lo seguía por todos los rincones de la mansión. Paco, al igual que la casa, era un recordatorio constante de lo que había construido a lo largo de los años y de lo que había perdido. Héctor tenía todo lo que muchos hombres soñaban: riqueza, poder y prestigio. Sin embargo, mientras observaba las llamas bailar en la chimenea, se sentía más vacío que nunca. La verdad es que todo el éxito y toda la fortuna no podían llenar el vacío que dejó Valeria, el gran amor de su vida. Ella era la única que podría haber dado sentido a todo aquello. Pero Valeria se había ido, alejada por su propia ambición desmedida. La dejó escapar, priorizando sus negocios, y ahora, décadas después, era atormentado por esa elección. Cada noche que pasaba, los fantasmas del pasado se volvían más presentes, especialmente el de Valeria. Héctor ya no podía soportar el dolor de su ausencia y la culpa de no haber luchado por ella. El peso de sus decisiones pasadas finalmente lo llevó a una decisión. Tenía que encontrarla. Aunque ya hubiera pasado tanto tiempo, aunque ella lo odiara, necesitaba verla de nuevo. Necesitaba al menos intentar corregir sus errores. Héctor sabía que no sería una tarea fácil. No tenía noticias de Valeria desde hace años y no tenía idea de dónde podría estar. Sin embargo, la desesperación por redimirse lo impulsaba. Tomó el teléfono y marcó el número de Javier Domínguez, un detective privado conocido por su eficacia. «Javier, soy Héctor Salazar», dijo, su voz firme, pero cargada de un dolor subyacente. «Necesito que encuentres a alguien para mí, alguien muy importante». Mientras colgaba el teléfono, Héctor sintió que un peso se levantaba de sus hombros, como si dar el primer paso en esta búsqueda ya le trajera algo de alivio. Pero, al mismo tiempo, una sensación de miedo empezó a instalarse. ¿Qué encontraría? ¿Valeria seguiría viva? Y si lo estaba, ¿qué pensaría de él ahora? Estas preguntas resonaban en su mente mientras se levantaba y caminaba hacia la ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Paco, el perro, al percibir la inquietud de su dueño, se acercó acostándose a sus pies. Héctor se agachó para acariciar al animal, encontrando un poco de consuelo en su silenciosa presencia. Pero sabía que, para encontrar realmente la paz, tenía que enfrentar su pasado. Y la única manera de hacerlo era encontrando a Valeria, a cualquier costo. Empezó a reflexionar sobre los días que pasaron juntos. Recordó las largas caminatas por los jardines de la ciudad, las sonrisas intercambiadas bajo el sol poniente y los sueños compartidos, que ahora parecían tan distantes e inalcanzables. La memoria de Valeria era una presencia constante en su mente, una sombra que nunca lo abandonaba. En los momentos más silenciosos de la noche, Héctor se preguntaba si Valeria pensaba en él. ¿Lo perdonaría por haber elegido los negocios en lugar del amor? ¿Todavía recordaba los momentos que compartieron? Estas preguntas lo perseguían, y sabía que, hasta obtener respuestas, no encontraría paz. Javier, el detective, era su última esperanza. Si alguien podía encontrar a Valeria, era él. Héctor confiaba plenamente en sus habilidades, pero el miedo a lo que podría revelarse era abrumador. No sabía qué haría si descubría que Valeria había seguido adelante, que era feliz sin él. Esa era la verdad que temía enfrentar. Mientras el reloj en la pared marcaba el paso de las horas, Héctor se dio cuenta de que, aunque estaba rodeado de lujo, su vida carecía de verdadero significado. Todo lo que había logrado parecía vacío sin alguien con quien compartirlo. El silencio en la mansión era ensordecedor, un recordatorio constante de su soledad autoimpuesta. Héctor suspiró profundamente y dirigió su mirada hacia la fotografía de Valeria que mantenía en su escritorio. Era una foto antigua, tomada en un momento feliz. Ella sonreía y él también. En ese tiempo él creía que podía tenerlo todo, amor y éxito. Pero la vida le enseñó una lección dura. El amor verdadero no podía posponerse y la ambición tenía un costo. Con renovada determinación, Héctor tomó la decisión final. Iría tras Valeria, independientemente de lo que encontrara en el camino. Era la única manera de enfrentar a sus demonios y, tal vez, de finalmente encontrar la redención que tanto deseaba.
Este era solo el comienzo de un viaje que lo llevaría a confrontar no solo los errores de su vida, sino también a descubrir secretos que lo cambiarían todo. Javier Domínguez era un hombre de pocas palabras, pero de acciones precisas. Después de la llamada de Héctor, comenzó a trabajar de inmediato. Sabía que, para encontrar a alguien que había desaparecido hace tanto tiempo, sería necesario cavar profundo y seguir pistas que podrían estar enterradas desde hace años. La tarea era difícil, pero Javier tenía una reputación de resolver los casos más complicados. Y por Héctor Salazar haría lo posible e imposible. Mientras Javier iniciaba su investigación, Héctor, en un raro momento de introspección, decidió salir de su mansión. El peso de los recuerdos lo asfixiaba allí dentro y necesitaba aire fresco. Se dirigió al parque que raramente visitaba, un lugar que, aunque no quería admitirlo, le traía recuerdos de los tiempos en que paseaba por allí con Valeria. Cada rincón del parque era un recuerdo, una sombra de lo que alguna vez fue. Caminando lentamente por el parque, Héctor notó un movimiento inusual cerca de una de las salidas. Un taxista gesticulaba impacientemente mientras una joven, evidentemente embarazada, intentaba explicarse. Su apariencia era descuidada y su ropa, claramente desgastada, indicaba que no estaba en buenas condiciones financieras. El nombre de la joven era Camila y su estado precario era evidente. La escena llamó la atención de Héctor. No era el tipo de persona que se involucraba en asuntos ajenos, pero algo en esa situación parecía diferente. La desesperación en los ojos de la joven era innegable, y eso lo tocó de una manera que no esperaba. Acercándose con cautela, Héctor logró escuchar parte de la discusión. Camila no tenía suficiente dinero para pagar el viaje en taxi. El taxista, irritado, exigía el pago y amenazaba con llamar a la policía. Héctor observó durante unos momentos, ponderando qué hacer. Sabía que no era su responsabilidad, pero algo dentro de él lo impulsó a actuar. Tal vez era la culpa que cargaba, o tal vez el deseo de hacer algo bueno, aunque fuera pequeño, en medio de su propia búsqueda de redención. De cualquier manera, no podía simplemente dar la espalda. Sin dudarlo, se acercó y con voz firme pero tranquila preguntó: ¿cuánto te debe? El taxista, sorprendido por la presencia de un hombre claramente influyente y de clase, respondió rápidamente, mencionando la cantidad. Héctor, sin decir más, sacó de su billetera un billete de $500 y se lo entregó al taxista, quien quedó boquiabierto con la suma. «Esto debería cubrir lo que ella te debe y un poco más por las molestias», dijo Héctor. El taxista, sin decir palabra, tomó el dinero y se fue rápidamente. Camila, que observaba todo en silencio, estaba impactada. No esperaba que alguien viniera en su ayuda, mucho menos un extraño que parecía tan diferente de ella. Sus ojos se encontraron con los de Héctor, y por un momento ambos quedaron en silencio, intercambiando miradas que decían más que cualquier palabra podría expresar. Héctor, aún un poco desconcertado por su propia acción, simplemente asintió con la cabeza y comenzó a alejarse, pero algo lo detuvo. «Gracias, señor», dijo Camila, con su voz débil pero llena de gratitud. «No sé qué habría hecho sin su ayuda». Héctor se detuvo y miró hacia atrás, analizando a la joven. Era muy joven para estar en esa situación, y algo en él quería saber más, pero sabía que no era el momento para eso. «Cuídate», fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y continuar su camino. Mientras Héctor se alejaba, Camila se quedó allí parada por un momento, sosteniendo su vientre con una mano y observando al hombre que acababa de ayudarla a desaparecer entre la multitud. Para ella, ese gesto significaba más que una simple ayuda financiera. Era una señal de que aún existía bondad en el mundo. Héctor regresó a su mansión con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía un poco más ligero por haber ayudado a alguien necesitado, pero por otro, estaba cada vez más impaciente por la falta de noticias sobre Valeria. Sabía que la búsqueda no sería fácil, pero la espera empezaba a pesar. De vuelta en su oficina, Héctor encontró un mensaje de Javier. El detective había conseguido algunas pistas preliminares, pero aún nada concreto. La investigación continuaba, y Héctor sabía que necesitaría paciencia, una virtud que, admitía, no poseía en abundancia. El día terminó como comenzó, con Héctor solo en su mansión, acompañado solo por Paco. Pero esta vez sentía que había dado un pequeño paso hacia la redención. Aunque no tenía claro a dónde lo llevaría esta travesía, sabía que no podía detenerse ahora. Algo más grande estaba en juego,
algo que aún no lograba comprender del todo, pero que sentía de suma importancia. En los días que siguieron al encuentro en el parque, Héctor se mantuvo en contacto constante con Javier Domínguez, esperando cualquier noticia sobre Valeria. La ansiedad era una presencia constante en su vida. Cada vez que el teléfono sonaba, saltaba, esperando que fuera el detective con alguna revelación. Se mantenía ocupado durante el día, inmerso en sus negocios, pero ni siquiera el trabajo, que antes había sido su escape, lograba apartar los pensamientos de Valeria. Finalmente, una tarde nublada sonó el teléfono. Era Javier. Héctor contestó de inmediato, sintiendo su corazón acelerarse. «Señor Salazar», comenzó Javier, la voz grave del otro lado de la línea. «Tengo algunas noticias, pero no son buenas». Héctor guardó silencio por un momento, temiendo lo que estaba por venir. «¿Qué encontraste?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Javier suspiró, claramente incómodo con lo que tenía que decir. «Seguí todas las pistas posibles. Contacté a personas del pasado de Valeria. Revisé registros antiguos. Lamentablemente, descubrí que Valeria murió hace 20 años en un accidente de coche». Las palabras de Javier golpearon a Héctor como un puñetazo. Quedó en estado de shock, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que deseaba, todo su esfuerzo por corregir los errores del pasado, parecía desmoronarse en ese instante. «¿Estás seguro?». Héctor apenas pudo pronunciar las palabras, su voz quebrada por la emoción. «Sí», respondió Javier con pesar. «Verifiqué los registros del accidente, los documentos de defunción, todo. Falleció en 20XX, poco tiempo después de que perdieron contacto». Héctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca había sentido un dolor tan profundo, un vacío que parecía consumir todo a su alrededor. La idea de que Valeria estaba muerta, que nunca la volvería a ver, que nunca tendría la oportunidad de pedir perdón o de intentar arreglar las cosas, era simplemente insoportable. «Gracias, Javier», dijo Héctor, con la voz casi inaudible. «Necesito un tiempo para procesar esto». Colgó el teléfono antes de que el detective pudiera responder, incapaz de continuar la conversación. Durante horas, Héctor permaneció sentado en su sillón, mirando al vacío. La mansión, que ya parecía vacía y sin vida, ahora parecía aún más sombría. Los recuerdos de Valeria inundaron su mente. Las sonrisas, las conversaciones, las promesas incumplidas. Cada recuerdo era una puñalada en su corazón. Cuando finalmente logró levantarse, Héctor sintió una necesidad desesperada de ver la tumba de Valeria. Quizás, al estar cerca de ella de alguna manera, podría encontrar algún tipo de consuelo. Se preparó rápidamente y salió en dirección al cementerio, sintiendo una mezcla de tristeza y miedo. El cementerio era un lugar silencioso, con solo el suave sonido del viento entre los árboles. Héctor caminó lentamente hasta encontrar la lápida con el nombre de Valeria. Era una lápida simple, pero bien cuidada, con algunas flores marchitas al lado. Se arrodilló frente a la tumba, sintiendo que el dolor crecía aún más. «Valeria», susurró Héctor, las lágrimas corriendo por su rostro. «Perdóname, nunca debí dejarte ir. Te extraño tanto». Mientras lloraba en silencio, escuchó pasos suaves detrás de él. Al girarse, se sorprendió al ver a Camila, la joven a la que había ayudado en el parque días antes. Estaba parada allí sosteniendo un pequeño ramo de flores. El shock se apoderó de Héctor mientras observaba a la joven acercarse a la tumba de Valeria. «¿Conocías a Valeria?», preguntó incrédulo, levantándose lentamente. Camila asintió sin decir palabra. Colocó las flores sobre la tumba con delicadeza, en un gesto que mostraba una familiaridad y cariño profundos. Héctor estaba confundido, intentando entender la conexión entre esa joven y la mujer que amaba. «¿Cómo conocías a Valeria?», insistió Héctor, la necesidad de respuestas creciendo dentro de él. Camila, finalmente levantando la vista para encontrarse con los ojos de Héctor, dijo calmadamente: «Era mi madre». Esas palabras golpearon a Héctor con una intensidad que no esperaba. Quedó atónito, con preguntas revoloteando en su mente. ¿Cómo nunca supo que Valeria tenía una hija? Y más que eso, ¿podría Camila ser su hija también? El capítulo termina con Héctor mirando a Camila, aún incrédulo, intentando procesar la revelación que acababa de escuchar. La confusión y el dolor se mezclaban en su corazón, mientras se daba cuenta de que la historia apenas comenzaba a desarrollarse. Héctor permaneció en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. La joven frente a él, Camila, ¿era hija de Valeria?
La mujer que amó y perdió. Un torrente de preguntas inundó su mente, pero sabía que debía ser cuidadoso con lo que diría a continuación. Camila parecía frágil, tanto física como emocionalmente, y no quería asustarla. ¿Eras muy cercana a ella?, Héctor preguntó, intentando encontrar un punto de partida para la conversación. Su voz estaba cargada de una mezcla de emociones que apenas podía controlar. Camila asintió, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Mi mamá siempre hablaba de un gran amor que tuvo en el pasado, pero nunca mencionaba nombres. Yo sabía que había alguien importante, alguien que nunca olvidó. Miró hacia la tumba, sus dedos tocando delicadamente la superficie de la lápida. Pero nunca me dijo quién era. Héctor sintió una punzada de culpa atravesarlo. Si Valeria había guardado para sí los detalles de su relación, era porque él la había lastimado profundamente. Creo que fui yo, dijo, su voz baja. Valeria fue el amor de mi vida, pero la perdí por mi ambición. Fui egoísta y la dejé escapar. Nunca supe que tuvo una hija. Camila desvió la mirada, como si estuviera tratando de entender las palabras de Héctor. No hablaba mucho sobre el pasado, dijo pensativa. No sabía que mi mamá cargaba con un gran peso, pero siempre trataba de protegerme a mí y a ella misma del dolor del pasado. Héctor, aún procesando la información, sintió una repentina necesidad de saber más. Camila, hay una posibilidad. Quiero decir, ¿hay una chance de que yo pueda ser tu padre? La pregunta quedó en el aire, y Camila lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Mi papá?, repitió como si estuviera tratando de entender lo que él estaba sugiriendo. Nunca supe quién era mi papá, mi mamá. Nunca habló de él. Héctor sabía que necesitaba ser delicado, pero también sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. Camila, si Valeria nunca mencionó el nombre de tu papá, y considerando que yo estaba con ella en la época en que debiste haber sido concebida, es posible que yo sea tu padre. Camila parecía aturdida. La idea era nueva para ella, y las implicaciones de esto la dejaban sin palabras. Yo no sé qué decir, admitió visiblemente afectada. Lo entiendo, dijo Héctor, tratando de mantener la calma. Yo también estoy procesando todo esto. Pero si hay una posibilidad de que yo sea tu padre, necesito saberlo. Los dos necesitamos saberlo. Camila permaneció en silencio por un largo momento, perdida en sus pensamientos. Héctor podía ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, ella dijo, ¿cómo podemos estar seguros? Una prueba de ADN, respondió Héctor rápidamente. Podemos hacer una prueba para confirmarlo. Sé que esto es mucho para que lo proceses ahora, pero realmente quiero hacerlo. Si es cierto, me gustaría estar presente en tu vida, en la vida de tu hijo. No quiero repetir los errores del pasado. Camila dudó, pero finalmente asintió. Está bien, dijo con voz temblorosa. Hagamos la prueba. Pero necesito tiempo para pensar en todo esto. Claro, coincidió Héctor, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Me encargaré de todo. No quiero presionarte, Camila, pero estoy aquí para lo que necesites. Camila solo asintió con la cabeza, todavía procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. Se despidió de Héctor con un leve gesto y comenzó a alejarse del cementerio, dejándolo solo con sus pensamientos. Héctor observó mientras ella se alejaba, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y miedo. Mientras se dirigía de regreso a su mansión, Héctor no podía dejar de pensar en las palabras de Camila y en lo que podrían significar. Si realmente fuera su hija, eso lo cambiaría todo. Tendría una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, una oportunidad que nunca esperó tener. Al llegar a casa, Héctor contactó a un laboratorio para organizar la prueba de ADN. Las horas siguientes estuvieron llenas de una tensión creciente mientras esperaba la recolección de las muestras. La idea de que Camila pudiera ser su hija lo consumía, y sabía que solo encontraría paz cuando tuviera una respuesta definitiva. Los días que siguieron a la prueba de ADN fueron los más largos en la vida de Héctor. La espera por la respuesta parecía interminable. Cada minuto era una prueba para su paciencia y su cordura. Pasaba horas caminando de un lado a otro en la mansión, incapaz de concentrarse en cualquier cosa que no fuera la posibilidad de ser padre. Paco, su fiel compañero, lo seguía en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Camila también estaba en sus pensamientos constantemente. Se preguntaba cómo estaría manejando todo esto, si también estaba ansiosa por el resultado.
Héctor sabía que para ella el impacto sería tan grande como para él, quizá incluso mayor. Ella descubriría en un simple examen si el hombre que acababa de conocer era de hecho su padre. Finalmente llegó el día de la revelación. Héctor recibió una llamada del laboratorio y al escuchar la confirmación de que la prueba estaba lista, sintió su corazón latir más rápido. Acordó encontrarse con Camila en un café cercano al laboratorio para que pudieran recibir los resultados juntos. Cuando llegó al lugar, vio que Camila ya estaba sentada, esperándolo. Parecía tranquila, pero Héctor podía percibir la tensión oculta en sus ojos. Se acercó lentamente, saludándola con un gesto de cabeza antes de sentarse frente a ella. ¿Estás lista para esto?, preguntó Héctor, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Camila sonrió levemente, pero había un nerviosismo subyacente en sus palabras. No sé si estoy lista, pero necesito saber la verdad. Un representante del laboratorio llegó poco después, entregándole un sobre sellado a Héctor. Ese pequeño trozo de papel contenía una respuesta que podría cambiar sus vidas para siempre. Héctor respiró hondo antes de abrir el sobre, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de revelarse. Leyó el contenido en silencio, sus ojos recorriendo las palabras que parecían bailar en la página. Y entonces, cuando llegó al veredicto final, se detuvo, sintiendo una mezcla de alivio y sorpresa. «Es positivo», dijo finalmente, mirando a Camila con ojos llenos de emoción. «Eres mi hija, Camila. Yo soy tu padre». Las palabras quedaron en el aire, y Camila guardó silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Héctor vio cómo su expresión cambiaba, pasando de la incredulidad a la aceptación, y finalmente a una emoción que no podía definir completamente. «Mi papá», repitió Camila, casi como si estuviera tratando de convencerse de la veracidad de la situación. «Esto es mucho para asimilar». Héctor extendió la mano hacia ella, vacilante pero decidido. «Sé que es mucho para ti y no quiero presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites. No cometeré los mismos errores que cometí en el pasado». Camila miró la mano extendida de Héctor y luego su rostro, donde vio una sinceridad que no esperaba. Lentamente, puso su mano en la de él, un gesto que, a pesar de ser simple, llevaba un peso enorme. «Nunca pensé que conocería a mi papá», dijo suavemente. «Mi mamá siempre me crió sola. Yo pensaba que estaba sola». «No estás sola», dijo Héctor con firmeza. «Ahora estoy aquí y voy a hacer lo que sea necesario para ayudarte, para estar presente en tu vida y en la vida de tu hijo». Camila asintió, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos. «Quiero creer en eso, Héctor. Quiero creer que podemos tener una relación, que podemos construir algo juntos». «Podemos», respondió Héctor con la voz cargada de emoción. «Sí, podemos». Se quedaron en silencio por un momento, ambos procesando la magnitud de lo que eso significaba. Para Héctor, esto era una segunda oportunidad, algo que nunca pensó que tendría. Podría ser el padre que nunca fue, podría formar parte de la vida de Camila y del nieto que estaba por venir. Y para Camila, era la oportunidad de tener la familia con la que siempre había soñado, una familia que, aunque no fuera perfecta, estaba dispuesta a luchar por mantenerse unida. «Demos un paso a la vez», sugirió Héctor, sintiendo la necesidad de mantener las cosas en perspectiva. «Pero lo importante es que ahora sabemos la verdad y podemos construir algo a partir de esto». Camila estuvo de acuerdo. «Sí, un paso a la vez». Salieron juntos del café, lado a lado, no como extraños que se habían encontrado por casualidad, sino como padre e hija, listos para enfrentar el futuro juntos. Héctor sintió por primera vez en mucho tiempo una ligereza en su corazón. El viaje que había comenzado para encontrar a Valeria le había traído una sorpresa inesperada: la oportunidad de ser padre, de hacer las paces con su pasado y de construir un nuevo futuro. La relación entre Héctor y Camila comenzó a desarrollarse de manera gradual y cautelosa. Aunque ambos estaban ansiosos por construir una relación verdadera, el miedo a repetir los errores del pasado flotaba sobre ellos. Héctor se esforzaba por estar presente y ser solidario, ofreciendo ayuda siempre que fuera posible y tratando de compensar los años perdidos. Camila, por su parte, aún luchaba por procesar todo lo que había sucedido, pero estaba decidida a darle una oportunidad al hombre que ahora sabía que era su padre. Sin embargo, no todo era tranquilo.
La noticia de que Héctor había encontrado una hija secreta comenzó a propagarse lentamente entre los círculos sociales que frecuentaba, e inevitablemente llegó a oídos de Mónica, su exesposa. Mónica nunca había superado el divorcio de Héctor. Aunque su matrimonio había terminado hacía muchos años, todavía guardaba resentimientos y un deseo de venganza no resuelto. Al escuchar sobre Camila, un amargo sentimiento de celos y enojo comenzó a crecer dentro de ella. La idea de que Héctor pudiera reconstruir su vida con otra mujer, aunque esa mujer fuera su hija, era insoportable para Mónica. Para ella, eso significaba que Héctor finalmente estaba siguiendo adelante, dejándola atrás de una vez por todas, y eso no podía permitirlo. Decidida a destruir esta nueva relación antes de que se afianzara, Mónica comenzó a investigar a Camila. Usando los contactos que aún tenía, reunió información sobre la joven, sobre su vida difícil y sobre las circunstancias de su encuentro con Héctor. Para Mónica, esta información no era solo curiosidad, era munición para el plan que comenzaba a formarse en su mente. Una tarde, Mónica decidió hacer su primer movimiento. Llamó a Héctor, usando un tono de voz dulce y amigable, fingiendo preocupación por las noticias que había oído. Héctor, que comenzaba a sentirse más cómodo con su nueva vida, fue tomado por sorpresa por la llamada. Mónica, la saludó con cautela. ¿Qué te trae de vuelta? Oh, Héctor, respondió ella, su voz cargada de una dulzura fingida. Escuché sobre esta novedad en tu vida, sobre Camila. Y, bueno, me preocupé. Quería asegurarme de que estás bien. Héctor entrecerró los ojos, desconfiando del repentino interés de Mónica. Estoy bien, Mónica, pero no entiendo por qué eso sería una preocupación para ti. Héctor, ¿sabes qué? A pesar de todo, aún me preocupo por ti. Solo quiero que no te lastimen. Esta situación es tan inesperada, ¿no crees? ¿Quién podría imaginar que, después de todos estos años, tendrías una hija y de repente ella aparece en tu vida? Sí, fue una sorpresa, respondió Héctor, manteniendo su tono neutral. Pero es algo que estoy dispuesto a aceptar y manejar. Mónica hizo una pausa calculada antes de continuar. ¿Has pensado en todas las implicaciones de esto, Héctor? Quiero decir, ¿realmente conoces a esta chica? ¿Cómo puedes estar seguro de que es quien dice ser? Y más, ¿cómo puedes confiar en ella sabiendo tan poco sobre su vida? Las palabras de Mónica eran venenosas, destinadas a sembrar dudas en la mente de Héctor. Y por un breve momento, sintió que esas dudas comenzaban a crecer. Había actuado por impulso, dejándose llevar por la emoción de encontrar una hija que nunca supo que existía, pero Mónica tenía razón en un punto. Él realmente sabía poco sobre Camila y su vida antes de encontrarse. Hice una prueba de ADN, dijo él, tratando de alejar las dudas que comenzaban a formarse. Ella es mi hija, Mónica. ¿No hay duda de eso? Claro, dijo Mónica, con una falsa simpatía. Pero el ADN no cuenta toda la historia, ¿verdad? Quiero decir, ¿sabes dónde ha estado todos estos años? ¿Con quién se ha relacionado? Ella podría tener otros intereses, Héctor. Solo quiero que estés seguro y protegido. Después de todo, siempre has sido muy generoso, y las personas pueden aprovecharse de eso. Héctor respiró hondo, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Sabía que Mónica estaba tratando de manipular la situación, pero al mismo tiempo, sus palabras despertaron una preocupación genuina. Camila era su hija, pero él sabía tan poco sobre la vida que había llevado antes de aparecer en su vida. Quería confiar en ella, pero las palabras de Mónica resonaban en su mente, sembrando incertidumbre. Gracias por tu preocupación, Mónica, dijo él, terminando la conversación. Pero me ocuparé de esto a mi manera. Estoy seguro de que Camila no tiene segundas intenciones. Claro, Héctor, respondió Mónica, antes de despedirse. Estoy a una llamada de distancia, por si me necesitas. Héctor colgó el teléfono, todavía sintiendo el peso de las palabras de Mónica. Sabía que ella estaba tratando de crear problemas, pero no podía negar que había algunas cuestiones que necesitaba aclarar con Camila. Su confianza, aunque fuerte, ahora tenía pequeñas fisuras que necesitaban ser reparadas. Mónica, por su parte, sonrió al colgar el teléfono. Sabía que había sembrado la semilla de la duda, y ahora solo necesitaba esperar para ver los frutos de su manipulación. Para ella, esto era solo el comienzo de lo que sería una larga y compleja estrategia para destruir la relación entre Héctor y Camila, y, finalmente,
traer a Héctor de vuelta a su control. En los días que siguieron a la conversación con Mónica, Héctor no pudo alejar las dudas que surgieron en su mente. Trataba de mantener la normalidad en su relación con Camila, pero no podía dejar de pensar en las cuestiones que Mónica había planteado. Sus palabras se habían arraigado en su mente, y ahora se encontraba observando a Camila con una mirada más crítica, tratando de discernir si había algo que estaba pasando por alto. Camila, por su parte, sentía el cambio en Héctor. Él parecía más distante, más cauteloso, y eso la hacía sentir insegura. Sabía que la relación entre ellos aún era frágil, y temía que algo estuviera cambiando. Una tarde, mientras los dos estaban sentados en el jardín de la mansión, Camila decidió enfrentarlo. «Héctor, ¿estás bien?», preguntó con su voz suave pero cargada de preocupación. «Pareces diferente en los últimos días». Héctor, sorprendido por la pregunta, dudó antes de responder. «Solo estoy pensando en algunas cosas», dijo, tratando de sonar despreocupado. «Han sido tiempos de muchos cambios». Camila asintió entendiendo la complejidad de la situación, pero no pudo dejar de notar la falta de sinceridad en su respuesta. «Sé que es difícil para ti», continuó, «pero si hay algo que te está molestando, por favor, dímelo. No quiero que haya secretos entre nosotros». Héctor suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía que ser honesto, pero al mismo tiempo temía que sus dudas pudieran crear una barrera entre ellos. «Camila», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «yo recibí una llamada de Mónica recientemente. Ella planteó algunas cuestiones que me hicieron pensar, no sobre la prueba de ADN, sino sobre tu vida antes de que nos conociéramos». Camila frunció el ceño, sorprendida por la mención de Mónica. «¿Qué dijo?» «Ella sugirió que tal vez deberías saber más sobre lo que viviste antes de que nos conociéramos», dijo Héctor, sintiéndose incómodo al repetir las palabras de Mónica. «Insinúa que podrías tener otros intereses, que quizá estoy siendo ingenuo al confiar tan rápido». La expresión de Camila cambió de sorpresa a dolor. Se alejó un poco, sintiendo el peso de las sospechas que Héctor estaba levantando. «¿Piensas que estoy tratando de aprovecharme de ti?», preguntó con el dolor evidente en su voz. «No es eso, Camila», respondió Héctor rápidamente, arrepintiéndose de haber dado voz a las palabras de Mónica. «Confío en ti, pero no puedo ignorar que hay cosas sobre ti que no sé, y es natural que esas cuestiones surjan, especialmente con lo que dijo Mónica». Camila se levantó, sintiendo la necesidad de alejarse de esa conversación. No quería creer que Héctor pudiera dudar de ella, pero lo que él estaba diciendo era difícil de ignorar. «Nunca te he pedido nada, Héctor», dijo, con su voz temblando de emoción. «Solo quería conocer a mi padre. ¿Y ahora me dices que, porque tu exesposa plantó una duda en tu mente, ya no confías en mí?» «Camila, por favor, entiende», dijo Héctor, levantándose también, tratando de alcanzarla. «Solo quiero asegurarme de que estoy haciendo lo correcto. No es que no confíe en ti, es que hay mucho en juego, y necesito estar seguro». Camila se alejó, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «Esto es más sobre ti que sobre mí, Héctor. Entiendo que tengas tus dudas, pero no soy responsable de tus miedos ni de las cosas que está diciendo Mónica. Pensé que podríamos construir algo juntos, pero si no puedes confiar en mí, ¿cómo vamos a seguir adelante?» Héctor sintió el dolor en sus palabras, sabiendo que ella tenía razón. Estaba dejando que el miedo y la manipulación de Mónica interfirieran en la relación que tanto deseaba construir. «Camila, perdóname», dijo con su voz llena de arrepentimiento. «No debí haber escuchado a Mónica. Quiero que sepas que estoy aquí por ti, de verdad». Camila lo miró por un largo momento, luchando contra las lágrimas. «Quiero creer en ti, Héctor. Quiero creer que podemos ser una familia, pero necesitas decidir si vas a confiar en mí o seguir escuchando las voces que quieren separarnos». Héctor sintió la verdad en las palabras de Camila como un golpe. Sabía que, si seguía dejando que las dudas y los miedos guiaran sus acciones, acabaría perdiendo a la hija que acababa de encontrar. «Tienes razón», dijo finalmente con sinceridad. «Necesito confiar en ti, y te prometo que voy a trabajar en eso». Camila no respondió de inmediato. Simplemente asintió levemente, antes de darse la vuelta y caminar hacia la casa, dejando a Héctor solo en el jardín, perdido en sus pensamientos.
Sabía que había cometido un error al permitir que las palabras de Mónica crearan una grieta entre él y Camila, y estaba decidido a no dejar que eso volviera a suceder. Mientras caía la noche, Héctor reflexionó sobre lo que necesitaba hacer para reconstruir la confianza que había comenzado a romper. Sabía que Mónica no se rendiría fácilmente y que tendría que ser más fuerte, más confiado en su juicio, si quería proteger la relación con su hija. Era un desafío que estaba dispuesto a enfrentar. No importaba lo que fuera necesario. En los días que siguieron a la tensa conversación con Héctor, Camila trató de mantener la cabeza en alto y seguir adelante, pero la duda sembrada por Mónica seguía rondando entre ellos. Aunque Héctor había prometido confiar en ella, Camila sentía que la relación había cambiado. Algo sutil, pero presente, le hacía cuestionar si algún día podrían realmente superar esa barrera. Mientras tanto, Mónica, al darse cuenta de que sus palabras habían tenido efecto, intensificó su campaña de manipulación. Sabía que, si quería separar a Héctor y Camila de una vez por todas, necesitaría actuar con precisión quirúrgica. Y para ello, necesitaba una mentira bien elaborada, algo que fuera capaz de destruir cualquier confianza que quedara entre ellos. Mónica decidió que la mejor manera de alcanzar su objetivo sería a través de una mentira bien fundamentada sobre el pasado de Héctor y Valeria. Se dedicó a crear una historia convincente, algo que fuera difícil de desmentir y que, al revelarse, causara un impacto devastador. En una fría mañana, Mónica contactó a Camila. Fingiendo estar preocupada y amistosa, logró convencer a la joven de reunirse con ella para una conversación. Camila, aún afectada por los recientes acontecimientos, aceptó de mala gana, pensando que tal vez podría aclarar algunas cosas y disipar las dudas que aún pesaban sobre su relación con Héctor. El encuentro tuvo lugar en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Cuando Camila llegó, encontró a Mónica ya sentada, con una suave sonrisa en los labios. «Camila, querida, gracias por venir», dijo Mónica, haciendo un gesto para que la joven se sentara. Camila se sentó, tratando de mantener la compostura. «¿Qué querías discutir, Mónica?» Mónica suspiró dramáticamente, como si estuviera cargando con un gran peso. «Camila, no quería que las cosas llegaran a este punto, pero siento que debo ser honesta contigo. Sé que quieres conocer más sobre tu padre, y creo que hay cosas que necesitas saber, cosas que Héctor no te ha contado». Camila frunció el ceño, intrigada y preocupada. «¿Qué cosas?» «Sobre tu madre, Valeria», comenzó Mónica, con su voz suave, pero cargada de intenciones maliciosas. «¿Sabías que ella y Héctor tuvieron una relación muy complicada? Que ella lo dejó porque ya no podía soportar más sus mentiras». Camila sacudió la cabeza, sorprendida. «Mi madre nunca habló mucho de eso, pero sé que se amaron». «Oh, sí, se amaron», asintió Mónica, con un toque de sarcasmo. «Pero también hubo mucho dolor y desconfianza. Héctor no fue honesto con tu madre, Camila. Tenía muchos secretos. Y uno de esos secretos fue lo que acabó con la vida de ella». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?» Mónica se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto oscuro. «El accidente que mató a tu madre, Camila, no fue un simple accidente. Fue el resultado de algo que hizo Héctor, algo que nunca quiso admitir, y ahora está tratando de hacer las paces consigo mismo, pero sin contarte nunca la verdad». Las palabras de Mónica golpearon a Camila como una ráfaga de viento helado. «¿Estás diciendo que Héctor fue responsable de la muerte de mi madre?» Mónica asintió fingiendo pesar. «De cierta forma, sí. Él estaba involucrado en cosas peligrosas en ese entonces, negocios ilícitos. Y Valeria lo descubrió. Cuando ella trató de alejarse para protegerla, él la envolvió en mentiras. Y entonces ocurrió el accidente. No estoy diciendo que él quisiera que eso pasara, pero sabía que había riesgos. Y nunca hizo nada para impedirlo». Camila permaneció en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente giraba en confusión y dolor. Todo lo que Mónica estaba diciendo era demasiado impactante para aceptarlo de inmediato, pero también era algo que no podía simplemente ignorar. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó Camila con la voz cargada de emoción. «Porque, Camila, no quiero que sufras como sufrió tu madre», dijo Mónica, fingiendo preocupación genuina. «Sé que Héctor está tratando de redimirse, pero él no es el hombre que piensas. Ocultó cosas a Valeria, y podría estar ocultándote cosas a ti también.
Solo quiero que tengas cuidado. Camila no sabía qué pensar. Quería creer que todo eso era una mentira, pero las palabras de Mónica estaban sembrando semillas de duda en su mente. ¿Será que Héctor realmente estaba ocultando algo? ¿Será que él fue responsable de la muerte de su madre? La confusión y el dolor eran casi insoportables. Mónica observó mientras Camila procesaba sus palabras, satisfecha al ver que la duda comenzaba a apoderarse de la joven. Sabía que había logrado lo que quería, sembrar desconfianza y sospecha. Ahora, solo quedaba esperar para ver cómo se desenvolverían las cosas. Y, con suerte, ver cómo la relación entre Héctor y Camila se desmoronaba completamente. Camila salió del encuentro con Mónica sintiéndose traicionada y confundida. Las palabras que había escuchado reverberaban en su mente, cada vez más fuertes, como un tambor incesante. No quería creer que Héctor, el hombre al que estaba empezando a aceptar como su padre, pudiera ser responsable de la muerte de su madre. Pero las dudas estaban ahí, y sabía que necesitaba respuestas. De vuelta en la mansión, Camila encontró a Héctor en el estudio, inmerso en papeles y números. Él levantó la mirada al verla entrar, sonriendo suavemente. «Camila, te estaba esperando. ¿Cómo fue tu día?» Camila sintió un nudo formarse en su garganta. Quería confrontarlo de inmediato, pero no sabía cómo empezar. «Necesito hablar contigo», dijo ella, con la voz tensa. Héctor percibió de inmediato que algo andaba mal. «Claro, ¿sobre qué?» Camila se sentó frente a él, con las manos temblando levemente. «Me encontré con Mónica hoy». La sonrisa de Héctor desapareció. Se quedó en silencio por un momento, tratando de entender lo que eso significaba. «Mónica, ¿qué quería?» Dijo cosas que necesito que me expliques», comenzó Camila, tratando de mantener la calma. «Habló sobre el accidente que mató a mi madre y sugirió que tú estabas involucrado, que sabías que algo podía pasar y no hiciste nada para impedirlo». El rostro de Héctor se palideció. Las palabras de Camila fueron como un cuchillo en su corazón. Se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de encontrar las palabras correctas. «Camila, no sé lo que te dijo Mónica, pero necesitas entender que ella no es una persona confiable. Tiene motivos para querer separarnos». «¿Pero es cierto?», insistió Camila, con el dolor evidente en su voz. «¿Estabas involucrado en algo peligroso en ese entonces? ¿Mi madre murió por eso?» Héctor se volvió para mirarla, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Sí, estaba involucrado en negocios que no eran limpios, pero nunca quise que tu madre saliera lastimada. Cuando ella descubrió lo que estaba haciendo, fue un shock para ellas y discutimos. Quería alejarse de mí y yo no la detuve. Pensé que la estaba protegiendo, pero estaba equivocado». Camila sintió las lágrimas llenar sus ojos. «¿Podrías haber hecho algo para evitar el accidente?» «No, Camila», respondió Héctor, con el dolor evidente en su voz. «El accidente fue una tragedia, pero no fue algo que pudiera prever o evitar. No estuve involucrado directamente, pero me he culpado todos estos años porque, si no hubiera alejado a tu madre con mis acciones, tal vez las cosas hubieran sido diferentes». Camila permaneció en silencio, luchando contra las emociones encontradas dentro de ella. Quería creer en Héctor, pero las palabras de Mónica habían abierto una herida que ahora parecía imposible de cerrar. «¿Por qué nunca me contaste esto?», preguntó ella con la voz entrecortada. «Porque estaba tratando de protegerte», dijo Héctor con la voz quebrada. «Pensé que al esconder esa parte de mi vida te estaba ahorrando dolor. Pero ahora veo que cometí un error. Debería haber sido honesto desde el principio». Camila lo miró con las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «No sé si puedo confiar en ti después de esto, Héctor. ¿Cómo puedo creer que no me estás ocultando más cosas?». Héctor sintió el peso de sus palabras, sabiendo que este era el punto de ruptura que tanto temía. «Te entiendo si necesitas tiempo, Camila. Y si quieres alejarte, yo lo acepto. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza. No quiero perderte». Camila se levantó, incapaz de quedarse en el mismo lugar por más tiempo. «Necesito tiempo para pensar», dijo ella, con la voz casi inaudible. «Necesito espacio». Héctor simplemente asintió, sintiendo el corazón pesado. «Estaré aquí esperando, cuando estés lista para hablar». Camila salió del estudio, dejando a Héctor solo con su culpa y arrepentimiento. Sabía que Mónica lo había manipulado, pero también sabía que parte de la responsabilidad era suya.
Había fallado en ser honesto, en proteger la confianza que comenzaba a formarse entre él y su hija, y ahora temía que esa confianza estuviera irremediablemente rota. Mientras Camila caminaba por los pasillos de la mansión, se sentía perdida, sin saber en quién confiar o qué creer. Quería creer en Héctor, pero las dudas y el dolor eran abrumadores. Todo lo que ella sabía era que necesitaba distancia, tiempo para pensar y procesar todo lo que había descubierto. Y mientras ambos, padre e hija, enfrentaban esta nueva y dolorosa realidad, Mónica, en algún lugar lejano, sonreía satisfecha. Su manipulación había funcionado y ahora todo lo que tenía que hacer era esperar para ver la destrucción completa de la relación que Héctor y Camila estaban tratando de construir. Los días que siguieron fueron de silencio e introspección tanto para Héctor como para Camila. La distancia entre ellos parecía crecer, como un abismo imposible de atravesar. Héctor se sentía impotente, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y culpa, mientras Camila trataba de encontrar una manera de lidiar con las revelaciones que la habían golpeado tan fuerte. Sin embargo, Camila sabía que no podía huir para siempre. La duda corroía su mente, pero había una parte de ella que aún quería creer que Héctor era sincero, que no era el monstruo que Mónica había descrito. Decidida a descubrir la verdad por sí misma, Camila resolvió enfrentar a Mónica una última vez, esta vez con todas sus fuerzas. Se puso en contacto con Mónica y, con una frialdad calculada, acordó un encuentro en la casa de la mujer. Cuando llegó fue recibida con la misma sonrisa falsa y acogedora de antes, pero Camila estaba lista. Ya no era la joven asustada que creía todo lo que escuchaba. Ahora estaba decidida a descubrir las verdaderas intenciones de Mónica. «Mónica», comenzó Camila sin rodeos, «vine aquí hoy porque necesito respuestas. Me contaste cosas sobre el pasado de mi madre y de Héctor que me dejaron muy confundida, pero algo me dice que no has sido completamente honesta». Mónica, sorprendida por el cambio de actitud de Camila, mantuvo su sonrisa, pero sus ojos brillaron con una cautela nueva. «Querida, solo quiero ayudarte a ver la verdad. Héctor no es el hombre que crees que es. Sé que ha cometido errores», interrumpió Camila con firmeza en su voz. «Pero también sé que tienes tus propios motivos para querer separarnos. Quiero saber cuál es la verdad y no voy a aceptar nada menos que eso». Mónica frunció el ceño, su fachada de simpatía comenzando a resquebrajarse. «Ya te conté la verdad, Camila. Tu madre murió porque Héctor no fue honesto con ella. Sabía los riesgos y aún así dejó que ella siguiera adelante. O tal vez estás usando la memoria de mi madre para tus propios fines», respondió Camila cruzando los brazos. «Nunca superaste el hecho de que Héctor siguió adelante, ¿verdad? Y ahora que ha encontrado a alguien que le importa, estás tratando de destruir eso, cueste lo que cueste». La expresión de Mónica se endureció, la máscara de bondad finalmente cayendo. «Crees que lo sabes todo, ¿no? Pero no tienes idea de lo que es amar a alguien y ser traicionada, ser dejada atrás». Camila la miró directamente, con determinación en sus ojos. «Sé que mi madre nunca quiso que su vida fuera usada para venganza. Y sé que Héctor, a pesar de todos los errores que cometió, está tratando de ser una mejor persona. Pero tú, Mónica, estás tan consumida por la amargura que no puedes ver más allá de eso». Mónica guardó silencio, las palabras de Camila penetrando en su orgullo. Había subestimado la fuerza de la joven, pero no estaba dispuesta a retroceder tan fácilmente. «¿Y crees que sabes lo que es mejor para ti, Camila, pero no lo sabes? Héctor siempre será ese hombre egoísta que solo piensa en sí mismo». «Tal vez lo fue», dijo Camila, suavizando el tono, pero sin perder firmeza. «Pero la gente puede cambiar, y quiero darle la oportunidad de demostrarlo. Y voy a descubrir la verdad por mí misma, no a través de tus mentiras». Mónica se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. El resentimiento ardía en su interior, pero sabía que nada de lo que dijera ahora haría la diferencia. Camila estaba decidida, y Mónica, por primera vez en mucho tiempo, se sintió derrotada. «Haz lo que quieras, Camila», dijo Mónica, con voz fría y distante. «Pero recuerda, las cicatrices del pasado no desaparecen fácilmente. Tarde o temprano, te darás cuenta de que estabas equivocada». Camila se levantó con una expresión inquebrantable. «Prefiero vivir con la verdad, aunque sea dolorosa, que ser envenenada por mentiras. Adiós, Mónica».
salió de la casa de Mónica sin mirar atrás, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de ella. Había enfrentado sus miedos y a la persona que había intentado manipularla, y ahora estaba lista para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Al regresar a la mansión de Héctor, Camila lo encontró en el jardín, donde parecía estar sumido en pensamientos oscuros. Al verla, levantó la mirada, sorprendido pero cauteloso. «Camila», dijo, levantándose lentamente. «¿Has vuelto?» «Sí», respondió ella, con voz firme. «Fui a ver a Mónica». Héctor sintió el corazón acelerarse, temiendo lo peor. «¿Y qué te dijo?» Camila miró directamente a los ojos de Héctor, sin vacilación. «Ella intentó envenenarme contra ti, pero no lo permití. Fui allí para descubrir la verdad por mí misma, y ahora sé que no puedo dejar que el pasado siga separándonos». Héctor se acercó, con la esperanza renaciendo en su corazón. «Camila, lamento mucho todo. Me equivoqué de tantas maneras, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas, para recuperar tu confianza». Camila respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «No voy a decir que es fácil, Héctor. Aún estoy procesando todo lo que ha pasado. Pero quiero creer que podemos empezar de nuevo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué haremos de aquí en adelante». Héctor sintió las lágrimas formarse en sus ojos, la gratitud desbordando en su pecho. «Gracias, Camila. Prometo que haré todo lo posible para no decepcionarte nuevamente». Se abrazaron padre e hija, listos para enfrentar el futuro juntos. Las mentiras y manipulaciones de Mónica habían fracasado, y ahora Héctor y Camila estaban decididos a reconstruir la confianza y el amor que tanto deseaban. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz suave sobre el jardín, Héctor sintió por primera vez en mucho tiempo que había esperanza. La redención que tanto había buscado estaba al alcance, y todo lo que necesitaba hacer era seguir luchando por ella, un día a la vez. El amanecer trajo una sensación de renovación para Héctor y Camila. Después del enfrentamiento con Mónica y de la promesa de un nuevo comienzo, ambos sabían que necesitaban hacer más que solo palabras para reconstruir la confianza entre ellos. Era hora de transformar promesas en acciones y de construir, ladrillo a ladrillo, la relación que deseaban tener. En los días que siguieron, Héctor se dedicó a estar presente en la vida de Camila de manera real y significativa. Comenzó acompañándola a citas médicas para el bebé, ofreciendo apoyo en cada etapa del embarazo. Para Camila, esos gestos mostraban que Héctor realmente estaba comprometido en ser parte de su vida y de la vida de su futuro nieto. Pero no eran solo los grandes gestos los que contaban. Las pequeñas cosas, como las conversaciones tranquilas en el jardín de la mansión, las risas compartidas durante las comidas e incluso los momentos de silencio cómodo, todo eso contribuía a fortalecer los lazos entre ellos. Héctor se dio cuenta de que la clave para construir un nuevo comienzo estaba en la constancia y la sinceridad. Se abrió con Camila, hablando de sus miedos, sus errores y también de sus esperanzas para el futuro. Camila, por su parte, comenzó a dejar atrás las dudas que Mónica había sembrado en su mente. Vio en Héctor a un hombre dispuesto a cambiar, a corregir los errores del pasado y a hacer todo lo posible por ser un buen padre y abuelo. Y poco a poco, el respeto y el cariño que sentía por él se transformaron en algo más profundo, un amor genuino e incondicional, que solo podría crecer con el tiempo. Con el nacimiento del bebé acercándose, Héctor se involucró en todos los preparativos, desde la elección del nombre hasta la decoración del cuarto. Se emocionaba al pensar que, pronto, tendría la oportunidad de ser el abuelo que nunca imaginó ser. Cada detalle, por pequeño que fuera, era importante para él, pues representaba el futuro que estaba construyendo junto a Camila. Finalmente llegó el día tan esperado. Camila entró en trabajo de parto, y Héctor estuvo a su lado durante todo el proceso, sosteniendo su mano y ofreciendo palabras de aliento. Cuando el llanto del bebé llenó la sala de parto, Héctor sintió una ola de emoción abrumadora. Estuvo presente para ver nacer a su nieto, para sostener esa nueva vida en sus brazos y para prometer que haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger y amar a ese pequeño ser. Camila, exhausta pero radiante, miró a Héctor con gratitud y amor. «Tiene el nombre de mi abuelo», dijo suavemente, refiriéndose al nombre que habían elegido, Valerio, en honor a Valeria, su madre.
Héctor sintió las lágrimas correr por su rostro mientras miraba al pequeño Valerio en sus brazos. «Es un nombre perfecto», susurró con la voz entrecortada. «Tu madre estaría tan orgullosa». La llegada de Valerio fue un punto de inflexión definitivo en la vida de Héctor. La mansión, que antes era sombría y estaba llena de recuerdos dolorosos, ahora estaba repleta de vida, risas y amor. El sonido de un bebé llorando, las visitas frecuentes de amigos y familiares y el constante movimiento por la casa transformaron el ambiente en algo que Héctor nunca imaginó que podría tener de nuevo: un hogar. Con el paso de los meses, la relación entre Héctor y Camila se solidificó aún más. No solo superaron los desafíos que enfrentaron, sino que también crearon una base sólida para el futuro. Héctor siempre estuvo presente, cuidando de Valerio con el mismo amor y dedicación que un padre y abuelo podrían tener. Y cada vez que Camila lo observaba, sentía una profunda paz en su corazón. El hombre que un día fue atormentado por fantasmas del pasado, ahora había encontrado redención y una nueva razón para vivir. Mónica, por su parte, había sido completamente apartada de las vidas de Héctor y Camila. Sus planes fracasaron y se encontró sola, consumida por su propia amargura. La vida había seguido adelante sin ella, y no tuvo más opción que aceptar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Héctor, Camila y el pequeño Valerio vivían cada día con gratitud y alegría. Sabían que el futuro aún traería desafíos, pero ahora estaban unidos y listos para enfrentarlos juntos. Al final, Héctor finalmente comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los negocios exitosos o en la lujosa mansión, sino en las personas que amaba y que lo amaban a él en retorno. Había encontrado la redención que tanto buscaba, no a través de grandes gestos, sino en los momentos simples y significativos compartidos con su familia. El sol se puso sobre la mansión de Héctor, ahora transformada en un verdadero hogar, y mientras sostenía al pequeño Valerio en los brazos, rodeado por el amor de su hija, sabía, sin lugar a dudas, que el legado más importante que dejaría sería el amor que finalmente había aprendido a dar y recibir.